Hola detectives. Lo que parecía una vida tranquila y perfecta terminó en una tragedia que dejó más preguntas que respuestas. La muerte de Randy Stone reveló una red de engaños y oscuros secretos. Acompáñanos a descubrir los detalles detrás de este impactante caso. Recuerda contarnos qué teorías tienen, han logrado descifrar alguna pista que se nos haya escapado, logran entender la mente de estos criminales. No olviden suscribirse para dejar sus pistas y opiniones, su voz es clave en esta investigación. En la primavera de 2010, en Independence, Missouri, Randy Stone, padre, esposo y miembro muy respetado de la comunidad, fue encontrado muerto a tiros. Se encontraba en la oficina del negocio familiar. En un bloc de notas sobre el escritorio, había anotado sus recados y actividades planeadas para su iglesia. Mientras la comunidad lloraba e intentaba comprender su trágica muerte, comenzaron a circular rumores sobre los posibles responsables y secretos enterrados durante años salieron a la luz. Si te interesa este tipo de crimen real, estás en el lugar indicado. Hoy analizamos un caso tan devastador como escandaloso. Echemos un vistazo. Randy Stone y su futura esposa, Teresa, crecieron juntos en Kansas City, Missouri. Ambas familias eran cristianos devotos y participaban activamente en la iglesia bautista. Tras graduarse de la preparatoria, Randy se unió al Cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Al regresar a casa del servicio en la primavera de 1990, Randy tenía en mente a una joven en particular, Teresa. La pareja empezó a salir en marzo y, para octubre de ese mismo año, se casaron. Un año después, tuvieron un hijo, Michael, y 2 años después, una hija, Miranda. La vida de los Stones en Independence, Missouri, parecía ser placentera. La comunidad de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza los recibió con los brazos abiertos y participaron en sus operaciones. Randy, dueño de su propia pequeña compañía de seguros, era el ministro de registros de la iglesia. Supervisaba el dinero y su destino. Teresa cantaba en el coro y hacía voluntariado cuando podía. Gracias a las numerosas actividades de la iglesia de Stone, la pareja se hizo amiga del nuevo pastor, David Love, quien había asumido el cargo a la relativamente joven edad de 38 años. El pastor Love y su esposa Kim tuvieron 3 hijos después de aproximadamente 14 años de matrimonio. Teresa había sido una ama de casa activa y cariñosa durante años. También se había unido a Randy en la oficina de seguros, apoyándolo con el negocio familiar. Randy era popular en el pueblo y los Stones eran miembros muy conocidos y queridos de la comunidad. En 2004, Teresa anunció que su familia volvía a crecer. Estaba embarazada. Michael y Miranda se acercaban a la adolescencia, así que el momento fue una sorpresa. Para colmo de sorpresas, este feliz accidente se vio agravado por el hecho de que Randy había aceptado hacerse una vasectomía años antes. No debería haber podido tener más hijos. Sin embargo, Randy permaneció fiel a su esposa y asumió que era su hijo. Desafortunadamente, la alegría no duraría. Teresa sufrió un aborto espontáneo. Luchó emocionalmente y buscó el apoyo de su iglesia. Más específicamente, Teresa buscó el consuelo y el consejo del pastor de la iglesia, David Love. Sus sesiones de terapia aumentaron, reuniéndose invariablemente 2 o 3 veces por semana. Mientras tanto, Teresa se alejó de Randy. Se distanciaba de su esposo, comportamiento que Randy atribuyó al duelo por la pérdida de su hijo. Él también buscó la guía y el apoyo de su pastor. Ambos comenzaron a reunirse todas las mañanas para hablar de todo, incluyendo las dificultades y alegrías de la vida, según su familia. Randy admiraba al pastor Love. Incluso escribió en un libro de autoayuda que David Love fue una de las personas más influyentes en su vida, un consejero y un amigo cercano. Sin embargo, a principios de 2010, la relación entre Randy y el pastor dio un giro inesperado. Randy descubrió un problema con las finanzas de la iglesia. En su calidad de ministro de registros y miembro del comité de finanzas de la iglesia, Randy había estado revisando los libros de la iglesia y descubrió que faltaban fondos. Los cheques por dinero faltante mostraban la firma del hermano Love. El 17 de marzo de 2010, Randy envió un correo electrónico al pastor Love.
Dijo que no estaba de acuerdo con lo que el pastor hacía con las finanzas de la iglesia. El pastor no admitió ninguna irregularidad, pero Randy renunció a su puesto en la iglesia. No insistió en sus acusaciones, pero sí le dijo al pastor que expulsaría a su familia de la congregación. 2 semanas después, el 31 de marzo, Teresa llegó a la oficina de seguros y encontró a su esposo en el suelo, detrás de su escritorio. Había sangre y no respondía. Bueno, ¿qué le pasa a tu esposo? No lo sé. Teresa le dijo al operador del 911 que a Randy le salía sangre del oído. Pero calificó las lesiones como un supuesto accidente. Debió haberse caído, dijo. Cuando la policía acudió al lugar, rápidamente llegó a una conclusión diferente. Randy Stone había recibido un disparo y no sobrevivió. Los investigadores no encontraron señales de forcejeo y se había dejado dinero en efectivo sobre su escritorio. Pronto llegaron a la conclusión de que no se trataba de un robo, sino de un homicidio. El disparo fue a quemarropa y se encontró un casquillo de una pistola calibre 40. Además, determinaron que el arma utilizada era suya. Normalmente, el arma se guardaba bajo llave y solo Randy tenía acceso a ella. Hay otra pista particularmente notable: en el cubo de basura junto al escritorio de Teresa, los investigadores sacaron un puñado de papeles rotos. Al volver a juntarlos, revelaron una nota, o mejor dicho, una carta de amor. Estaba dirigida a Teresa y se titulaba "Feliz cumpleaños, amor". El texto continuaba diciendo: "Todavía no tengo el control, pero cuando estemos completamente juntos, tu cumpleaños siempre será emocionante". La nota estaba sin firmar, lo que quizás indicaba que Teresa conocía a quien la escribió. Pero los investigadores supieron de inmediato que Randy Stone no era el autor de la carta. Un bloc de notas sobre su escritorio, con una serie de pequeños recordatorios, demostraba a simple vista que su letra no coincidía con la de la carta. ¿Quién era el admirador de Teresa? ¿Y estuvo relacionado con el asesinato de Randy Stone? La policía cree que el asesino era alguien cercano a Randy. Las circunstancias sugerían un ataque selectivo, no aleatorio. Así que asistieron a su funeral con equipo de grabación en mano. Era probable que el asesino se encontrara entre los asistentes y existía la posibilidad de que conversaciones, declaraciones o comportamientos revelaran alguna pista. Durante el servicio, el pastor Love pronunció un conmovedor panegírico. Empatizó con los dolientes. Confusión y dolor por la inesperada pérdida de un hombre tan bueno. Nos sentamos aquí hoy y lloramos, no solo por la separación de nuestro ser querido, sino por todas las preguntas que trae la muerte. Preguntas como ¿por qué? ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Sin respuestas, la muerte parece tan fría. El cuerpo aquí y todas las flores, las cosas reunidas a su alrededor, decimos, pero anticipamos que envejecería. Anticipamos que haríamos más cosas juntos. ¿Qué tiene de especial la anticipación y que la muerte sea absorbida por la victoria? ¿Cómo podría ser esto bueno? Mientras la familia Stone y la comunidad de la iglesia seguían de luto, la policía continuó con su investigación. Esto incluyó, por supuesto, hablar con todas las personas cercanas a Randy. Cuando Teresa Stone se reunió por primera vez con la policía, su comportamiento fue atípico. No se comportaba ni respondía como las autoridades esperaban de una viuda en duelo. En cualquier caso, los detectives eran conscientes de que las apariencias engañan y que las personas pueden actuar de forma extraña, sobre todo en circunstancias extremas. Pero el comportamiento de Teresa no fue la única señal de alerta. También proporcionó a las fuerzas del orden una coartada irrefutable para el periodo que rodeó el asesinato. Recordaba los detalles con una claridad milagrosa. Podía relatar sus movimientos con precisión. Podía mostrar todos sus recibos. Y luego estaba la cuestión de la misteriosa carta de amor que se hizo. Prueba escrita de feliz cumpleaños y todo eso. Es así de grande. Estaba todo destrozado. Para serte sincero, lo había olvidado por completo. Lo encontré ayer. Tenía una especie de admirador secreto. Lo dejaron en la puerta de mi coche. Hay una marca secreta. No sé quién es. Nunca más he recibido una nota suya. Nicole. No tengo nada que ocultar.
Los detectives le preguntaron a Teresa más de una vez si ella y su esposo Randy estuvieron separados alguna vez. Ella mencionó un problema reciente con la pornografía. Aparte de eso, la pareja superó la situación. Ella describió sus casi 20 años de matrimonio como felices y felices. No había pruebas que implicaran directamente a Teresa en la muerte de su esposo. En ese momento, solo había un comportamiento sospechoso. Pero aún quedaban más detalles. Un amigo de Randy, Robert Davis, contó a los investigadores que Teresa fue a visitarlo la noche de la muerte de su esposo. Parecía tranquila y serena, y solo quería saber cómo cobrar la póliza de seguro de vida de su esposo. A Robert le pareció extraño. No habían pasado ni 24 horas desde que Randy fue asesinado. Les dijo a los investigadores que Randy, quien también trabajaba en el sector de seguros, había contratado 2 pólizas por un total aproximado de 800,000 pesos. ¿Pudo este haber sido el motivo del asesinato? Las autoridades descubrieron posteriormente que Randy había alterado la información del beneficiario de ambas pólizas, pasando de su esposa a sus 2 hijos. También descubrieron que Teresa desconocía este cambio. Al hablar con más amigos de los Stone, los investigadores también se enteraron de un curioso rumor que circulaba en la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Teresa Stone y el pastor Love mantenían una aventura. Creo que era el secreto peor guardado de la iglesia. El pastor Love llegó a la escena del crimen poco después de los servicios de emergencia y la policía. Claro que estaría allí, pues era alguien cercano a Randy y a la familia Stone. La policía lo invitó a la comisaría para charlar. El pastor accedió. Sin embargo, no estaba dispuesto a una conversación extensa. David Love solicitó un abogado y la entrevista terminó. Pero los investigadores aún no habían terminado con el hermano Love. La policía obtuvo una orden de registro y encontró evidencia en la computadora del pastor, al menos, evidencia de una aventura. Encontraron fotos y correos electrónicos enviados a Teresa sobre empezar una vida juntos. Anhelo el roce de tu mano al pasar y el brillo en tus lindos ojos azules al sonreírme. Eres mi muñeca, escribió. Había indicios de que ambos planeaban casarse. La compra de un anillo de compromiso y los planes de boda en un archivo hacían parecer que Teresa estaba recopilando información para su hija. En su correspondencia, los amantes también hablaron de sus relaciones. David Love le recordó a Teresa Stone al rey David de la Biblia, quien orquestó la muerte del esposo de Betsabé para poder tomarla como esposa. Y aún así, Dios lo bendijo, le dijo David a Teresa. Teresa respondió, si Dios quiere que estemos juntos, Dios lo hará posible. Para cuando Teresa se sentó para otra entrevista con los detectives, estos habían descubierto y revisado una pila aparentemente interminable de correspondencia entre los amantes casados. 10 años, de hecho. Según entendemos, ambos admitieron haber tenido una aventura que llevaba unos 10 años. Pensé que era un buen padre y esposo, pero quizá no. Un buen esposo. No lo sé. Al revisar miles de registros telefónicos personales, la policía descubrió teléfonos celulares prepago que Teresa y David usaban para comunicarse. Estos podrían haber pasado desapercibidos si la pareja no los hubiera usado también ocasionalmente para llamar directamente a sus líneas telefónicas habituales. Los datos telefónicos revelaron más que solo mensajes de texto conmovedores y planes de boda. La mañana del asesinato de Randy Stone, los investigadores descubrieron que el teléfono de David Love emitió una señal de una torre a pocos kilómetros de la oficina de seguros de Randy. Teresa recibió un mensaje de texto que decía, urgente. No vayas sola a la oficina. Ignorando la instrucción, Teresa llegó y encontró a su esposo muerto en el suelo de la oficina. Le mostraron los datos del teléfono y le preguntaron una vez más sobre la carta de amor rota que encontraron en su cubo de basura. Al principio, Teresa afirmó que los celulares solo servían para ocultar sus sesiones de consejería con el pastor. Su esposa, Kim, se sentía incómoda con el apoyo que su esposo le había brindado a Teresa a lo largo de los años. Para entonces, los investigadores habían descubierto demasiada información incriminatoria. Ya no podía alegar ignorancia, aunque al principio lo intentó. Eso no es broma. Fue un asesinato planeado. No, fue un asesinato planeado y premeditado.
Y más de una persona estuvo involucrada. Les he contado todo lo que pasó ese día. Bueno, les digo que tengo semillas para demostrarles que mi hija estuvo conmigo. Las excusas de Teresa no se sostuvieron. Se derrumbó bajo la presión del interrogatorio. La viuda admitió la aventura, pero insistió en que David no tenía nada que ver con el asesinato. Teresa también confesó los detalles sórdidos, incluyendo su embarazo inesperado. ¿Alguna vez te quedaste embarazada de David? Sí, eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Sí, fue hace unos 6 años, de hecho. Teresa le dijo a la policía que llevaba mucho tiempo queriendo romper la relación, pero tenía miedo. Les contó a sus familiares y amigos que dejó que David Love pronunciara el panegírico en el funeral de su esposo porque temía su reacción si se negaba. Luego vino la llamada al 911. Bueno, ¿y ahora qué le pasa a tu esposo? Los investigadores sabían que David Love le había enviado un mensaje de texto a Teresa antes de que llegara a la oficina. También sabían por los registros telefónicos que el 911 no fue su primera llamada tras encontrar a su marido. Primero, llamó a su madre en esa llamada. Teresa no estaba confundida con lo sucedido. Le dijo a su madre que a Randy le habían disparado. ¿Quién te dijo que le habían disparado? ¿Cómo supiste que le habían disparado? ¿Y por qué no nos lo dijiste? No estás siendo sincera. Si es que... No lo sabía. Me envió un mensaje y me dijo quién lo dijo. Love. Teresa se derrumbó y le contó a la policía que David había llegado a su casa más tarde esa noche y que en su habitación le había revelado todo. Le contó a Teresa cómo había entrado en la oficina, apuntado y disparado. Dijo que entró a la oficina y simplemente apuntó sin mirar. Así que dijo que apretó el gatillo. Para intentar capturar al pastor Love confesándose de nuevo a Teresa, los investigadores le pidieron que llamara a su expareja. La llamada fue grabada. Ella es Teresa. Hola. Necesitamos hablar. De acuerdo. ¿Ahora? Sí, ahora. Quiero saber por qué. Quiero saber por qué, Teresa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Necesito saber por qué mataste a mi esposo. Necesito saberlo. El pastor se negó a admitir nada por teléfono, pero no hacía falta. Se vio un Ford Taurus circulando por la zona cuando se cree que ocurrió el asesinato. El pastor Love conducía el Taurus de su hijo desde que recibió una multa por conducir bajo los efectos del alcohol y no podía conducirlo él mismo. Su mensaje de texto de advertencia a Teresa y los datos de ubicación de su celular corroboraron la confesión posterior. Fue más que suficiente para un arresto. Tras emitirse una orden de registro en la casa de David Love y posteriormente en su iglesia, este abandonó Missouri y se mudó a Carolina del Sur. Fue arrestado allí en noviembre de 2010 después de que un gran jurado del condado de Jackson lo acusara de homicidio en primer grado y delito armado. Tras solo unas horas tras las rejas, David Love llamó a su esposa, Kim. Su romance era un secreto mal guardado, y su esposa parecía estar al tanto de lo que su marido tramaba. Durante la llamada, le preguntó repetidamente sobre la acusación de asesinato. ¿Lo hiciste? El pastor habría sabido que la llamada estaba siendo grabada. Una vez más, no dijo nada. Pero lo que Kim no sabía era que Randy no era el único objetivo en los planes de Teresa y David para una nueva vida juntos. En las semanas posteriores al asesinato, Teresa le confesó a otro pastor de confianza en Virginia Occidental que el plan quedó inconcluso. También hablaron de matar a Kim. David Love le propuso romperle el cuello a su esposa, meterla en un auto y hacerla rodar cuesta abajo para simular un accidente. Liberados de sus cónyuges, cobrarían el seguro de vida de Randy, pagarían las deudas de David Love y comenzarían una nueva vida juntos. En noviembre de 2011, ante una montaña de pruebas que apuntaban a su culpabilidad, el pastor de 51 años aceptó un acuerdo con la fiscalía por asesinato en segundo grado. Love asumió la responsabilidad de sus actos. La familia no tuvo que pasar por las pruebas y los rigores que eso implica, pero pudieron escuchar a Love y asumir la responsabilidad. Así que ese es un buen resultado. Nos estamos centrando en ese segundo caso, lo que nos limitará a las preguntas que no podemos responder.
La justicia matutina aún no se ha hecho efectiva en ese caso, y nuestra intención es que se haga justicia en todos los ámbitos. El caso contra Teresa como cómplice del asesinato de Randy continuó desarrollándose después de que el pastor admitiera su culpabilidad. Y varios meses después, en la primavera de 2012, Teresa Stone también confesó. Para la familia Stone, en particular para su madre, Clara, fue un trago difícil de tragar. Teresa había sido de la familia. Era como si tuviera doble personalidad, ¿sabes? Esa no era la Teresa que yo conocía. Y, ya sabes, seguíamos diciendo que no podía. No podía. Estuvimos en negación durante mucho tiempo. Quiero mucho a Teresa, pero solo quería que al menos tuviera tiempo suficiente para pensar, ¿valió la pena? ¿Por qué no divorciarse? Al menos yo tendría a mi hijo y los niños tendrían a su padre. Teresa se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato, un delito grave de clase B que conlleva una pena de 5 a 15 años. Esta posible condena no era ni de lejos suficiente para algunos seres queridos de Randy. Esta mujer le quita la vida a mi primo, un cristiano, un buen hombre, y hablan de 10 años. Simplemente no entiendo la ley. Personalmente, creo que fue ella quien dejó la puerta sin llave. Que el predicador Love supiera dónde estaba el arma. Así que ella tuvo mucho que ver. El alcance de lo que Teresa sabía y cuánto contribuyó a la conspiración para asesinar a su esposo se reveló en su audiencia de sentencia, porque la motiva su propia avaricia y su propio beneficio. Quería la vida perfecta con el amor de David, sin importar el costo. Ella admitió haberle dicho a David Love dónde y cómo acceder al arma de Randy. Su correspondencia con el pastor también fue sometida a consideración. Hablamos de las armas de Randy. Hablábamos de cuidar a Randy para que pudieran estar juntos. Usábamos verborrea, como si un tiro en la cabeza pudiera solucionarlo todo. Todo. Los dos hijos de Teresa, Michael y Miranda, hablaron en nombre de su madre. Estas peticiones de clemencia probablemente tuvieron más peso que las de la propia Teresa. La necesitamos, y no soporto la idea de perder a mi madre después de haber perdido a mi padre. En los últimos 2 años, nos hemos unido increíblemente como familia. Mi hermana y yo la necesitamos muchísimo. Mi papá fue muy duro, pero perder a mi mamá sería aún más duro. Podría hacer cualquier cosa para cambiarlos. Lo haría. Pero no puedo pedirte hoy que tengas compasión de mí. Haré todo lo que sea necesario para pagar mi deuda, su señoría. Teresa fue condenada a 8 años de prisión. David Love cumple cadena perpetua. Podrá obtener la libertad condicional en 2036. Su esposa, Kim, se divorció de él y se volvió a casar. Ha declarado no tener ninguna animosidad hacia su exmarido ni hacia Teresa Stone. Ella ha seguido adelante. Teresa ya salió de prisión. Se dice que vive en el área de Kansas City con una nueva pareja. Randy Stone es recordado como un infante de marina honorable, un afectuoso padre de familia y un fiel miembro de la Iglesia Bautista Nueva Esperanza. Y esa fue la trágica historia de Randy Stone, el pastor al que admiraba y su esposa infiel. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.